Alguien quiere unirse a la llamada, pero no sé qué pasa. Y doy para aceptarla. Caramba. Ya va, que alguien dice que alguien quiere unirse, pero no aparece la persona. María Manuela, digo, la espera con no sé qué pasa con María. No sé qué pasa con María Manuela. Aparece como que alguien quiere unirse, pero no parece aceptar ni nada. Yo no sé qué está pasando con ella. Algo pasa con ella, no sé qué. No aparece como para admitirla, simplemente dice ver. Y cuando digo ver, no la consigo por ningún lado. Añadir. Ah, aquí estoy, ya va. María Manuela, ya. Ya entró. Ya entró María Manuela. No la conseguía. Hola, ¿cómo estás, María Manuela? No te conseguía. ¿Cómo estás? Hola, profe, bien. Yo dije, no quiere que yo entre a clase. No sé qué pasaba. Decía que había alguien esperando, pero no te conseguía por ninguna parte. Bueno, le estoy comentando que vamos a ver materia nueva, ¿ok? Fíjense que es lo que vamos a ver. Nosotros ahora vamos para el tercera evaluación, para el tercer corte, perdón. Tercer corte son 2 evaluaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el tema que vamos a evaluar en el primer corte es medidas de posición. Las medidas de posición es una cosa sencilla porque su fórmula es muy parecida a la de la mediana. Porque recuerden que la mediana también es una medida de posición. Ella me divide justamente la serie de los datos por la mitad. 50% están por debajo de ella y el 150 por encima. Ella es una medida de por sí de posición. Solo que ella es central. Y nosotros vamos a ver las otras medidas de posición, que son, bueno, hay varias, pero a ustedes nada más les corresponde cuartiles, deciles y percentiles. Hay más, hay quintiles, hay más, pero a ustedes les corresponde solamente esas, ¿ok? Entonces, esas las vamos a ver, pero ¿qué pasa? Que nosotros la segunda evaluación es un trabajo en donde ustedes van a hacer gráficos y cuadros. Entonces, la clase de hoy, en lugar de darle la materia que va para la primera evaluación, yo le voy a dar la materia que va para la segunda evaluación para que tengan tiempo suficiente de hacer el trabajo. Y en la próxima clase, entonces les doy el tema, que es muy sencillo, de medidas de posición. ¿Ok? Entonces, hoy le voy a dar el tema de la segunda parte del corte 3 para que vayan haciendo el trabajo. Y les voy a dar también las indicaciones en un Word que tengo aquí, las indicaciones de cómo vamos a hacer el trabajo. Entonces, ¿de qué se trata la clase de hoy? Muy sencilla, que vamos a aprender a hacer cuadros y gráficos y vamos a ver la normativa que existe para ello. La normativa la más sencillita. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a aprender, a hacer cuadros y gráficos. Voy a compartirles, entonces, voy a compartirles aquí unos cuadros. ¿Están viendo este material? Sí, profe. Ok, entonces fíjense. Vamos a aprender a hacer cómo se hacen los cuadros. Esto es un cuadro o tabla. En estadística usamos más la palabra tablas, tablas estadísticas. Para nosotros esto es una tabla y las tablas consisten simplemente en cruzar variables. Pueden ser 2 variables nada más, como es este cuadro sencillo, o pueden ser más variables que se crucen. Entonces, fíjense lo sencillo que es. Yo estoy cruzando 2 variables. ¿Qué variable estoy cruzando yo aquí? La variable sexo, porque fíjense, aquí dice hombres y mujeres. Entonces, esta es la variable sexo, ¿verdad? Que lo que lleva roja son hombres y mujeres. Entonces, esta variable sexo la estoy cruzando con la variable edad. Mire, esto es lo que se llama un cruce. Por eso se llama tabla de cruce de variables. Así lo llamamos en estadística, o también lo llaman cuadros, comúnmente.
Entonces, esta es la otra variable con la que estoy cruzando, la que es con grupo de edad. ¿Por qué? Porque tengo, por ejemplo, aquí 3 personas que son hombres y que tienen una edad entre 0 y 5. Aquí tengo 2 mujeres, ¿verdad? Sexo femenino, que están entre 0 y 5, y así sucesivamente. ¿Qué es lo interesante de los cuadros? Fíjense. Así como nosotros, yo desde el comienzo, desde que comenzamos esta estadística descriptiva, este curso, yo les decía que la idea es que aprendiéramos, ¿verdad?, a visualizar el conjunto de datos, y les puse un ejemplo de una pizarra, que no sé si se acuerdan, que si uno ve un conjunto de datos en una pizarra, eso es lo que hace es Mariano. Entonces yo le dije que aquí vamos a aprender a resumir esa data, como, bueno, con indicadores como ya aprendimos, como los indicadores que aprendimos como la media, la mediana, el modo, que nos dan una idea de cómo es el conjunto de datos que estamos trabajando sin necesidad de tener desplegado todo ese poco de datos. Otra forma de resumir también la información, aparte de los indicadores, es los cuadros y gráficos. ¿Ok? Estos tienen una ventaja, y la ventaja que tienen ellos es que generalmente yo los monto en láminas con colores, y si yo voy a hacer una presentación, yo apago mi luz y con unos cuadros de colores, eso va derechito a mi cerebro. ¿Por qué? Porque está comprobado, me entra por mi vista con todo ese ambiente así como está, y va derechito por mi cerebro y lo digiero más rápido y se me queda más tiempo. ¿Ok? Y estoy presentando una información de una manera resumida. Ajá, pero esto tiene unas normas, ¿verdad? ¿Qué normas tiene? Bueno, primero vamos a ver cómo está estructurado un cuadro. Un cuadro, esto que está aquí, esto de aquí hasta aquí, se llama título o tema. Este es el título o tema del cuadro. Tiene que tener siempre, a juro, el cuadro, su título o tema. Esto que tengo aquí se llama columna matriz. Y esto que tengo aquí es el cuerpo. Todo esto que tengo por esta parte así es el cuerpo. Este es el cuerpo del cuadro. Entonces, esas son las partes del cuadro. Entonces, tengo ese tema, pero también tengo abajo aquí, al pie del cuadro, tengo una nota si yo la considero, esto es optativo, la nota es si yo la considero conveniente, si yo quiero explicar algo, yo pongo una nota, como ustedes han visto en muchas bibliografías, ¿verdad? Si son hasta, lo que más se acostumbra es que si son hasta 3 notas, yo puedo usar asterisco, pongo un asterisco para una, 2 asteriscos para otra y 3 asteriscos para otra. Si paso de 3, lo que se acostumbra es poner entonces numeritos entre paréntesis el 1 chiquito, el 2 pequeñito, el 3 en pequeñito. Lo tienen que haber visto en muchas bibliografías y en muchos escritos, ¿verdad? Y también tenemos que entender la fuente, que esto es obligante. Fuente, es decir, de dónde yo tomé la información. Esto es indispensable. Entonces, en un cuadro, como ven aquí, fíjense que el cuadro no está cerrado ni por la izquierda ni por la derecha. Ustedes no ven línea aquí, ¿verdad? Aquí no ven ninguna línea. Entonces, él está abierto por la derecha y él está abierto por la izquierda. Esto porque nosotros acostumbramos a, ¿verdad? Porque la información siempre es abierta. ¿Ok? Entonces, vamos a ir analizando, por ejemplo, el título. ¿Cómo se hace el título? Ajá. El título, lo primero que lleva el título es cuadro número. Si yo hago más de un cuadro, yo pongo cuadro número. Si hago uno solo, por supuesto, nada más pongo, no pongo cuadro, sino arranco desde aquí. Pero si yo tengo varios cuadros, yo pongo cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque se supone que cuando yo estoy poniendo cuadros, yo voy a hacer comentario en mi documento sobre el cuadro. Entonces, para hacer comentarios sobre él, yo tengo que ponerle número para decir, por ejemplo, cómo se puede evidenciar en el cuadro número 1. O de acuerdo al cuadro número 1 tenemos tal y tal cosa. De acuerdo al cuadro número 2, tal cosa y tal cosa. Entonces, para poderlo referenciar, yo tengo que poner un número si tengo más de un cuadro. Luego, ¿qué lleva el título? El título lleva primero el lugar geográfico de donde es tomada la información, porque si yo no le pongo el lugar geográfico donde es tomado, yo no sé si eso es de España, de Canadá, no sé de dónde es, si es de otro un continente completo, si es África, no lo sé. Entonces, este es un ejemplo, por supuesto, simplemente para enseñarles a ustedes, ¿no? Didáctico.
Pero por supuesto que esto, yo puse aquí población por sexo según grupo de edad. Por supuesto que esto no es la población, ¿sí? Puse números pequeñitos para trabajarlo con facilidad. Se supone que la población no, porque la población pasamos de los 30 y pico de millones, 35. Entonces, ajá. Entonces, esto que, como esto, por supuesto, esto es algo hipotético, algo que yo les traje para poderles enseñar esto. Entonces, yo supuse que esto es mi población en Venezuela. Como es en Venezuela, yo le pongo Venezuela, luego le pongo punto. Y luego pongo de qué se trata. Se trata de la población, porque si no estos números ustedes no van a saber qué corresponde. Entonces, se trata de la población. Esta palabrita que dice por y según, que está marcada, fíjense que está subrayada, es porque siempre debo usar ese por y ese según. Por la variable que tenga aquí. Entonces, por sexo, que es la variable que tengo aquí. Luego viene una coma, esto es siempre así. Ojo, por supuesto que la variable no siempre es sexo. A lo que me refiero es al por y a la coma. Y al según también tiene que ir. Entonces, por, en este caso, sexo, coma, según la variable que tenga para abajo. Grupo de edad. Entonces, por y según siempre debe ir. Y aquí una coma después de la variable por. ¿Ok? Si, por ejemplo, esto es porque yo inventé que esto se refiere a toda Venezuela, pero si yo inventara que se refiere, por ejemplo, al estado Aragua, por decir algo, entonces yo tendría que poner aquí Venezuela.Aragua, estado Aragua, porque tampoco tiene sentido que yo ponga estado Aragua. Ajá, y si hay otro país que tiene un estado que se llama Aragua, entonces yo tengo que poner Venezuela.estado Aragua, población por sexo según grupo de edad. ¿Ok? Entonces tengo que especificar de dónde es para que la gente entienda, porque si no, la gente se va a perder. Después tengo que poner la fecha a la que se refiere, al periodo, el tiempo o año a la que se refiera. Por ejemplo, tenemos 3 modelos básicos. Este, por ejemplo, que dice al 31 de julio del 2021, por ejemplo. Entonces, si me dicen al, es porque está acumulado a esa fecha, hasta esa fecha. Eso es lo que significa al. Entonces, si yo dije al 31 de julio de 2021 es porque yo esta información la levanté acumulada hasta lo que había acumulado hasta el 31 de julio. ¿Ok? Pero puede ser que no sea el caso ese, sino que sea alguno de estos dos casos que les dejé por aquí, que les traje por aquí de ejemplo, que sea por este, por ejemplo, que se refiera, que la información que yo tengo aquí se refiera única y exclusivamente al año 2020. Supongamos, entonces yo no pongo al 31, sino yo pongo, por ejemplo, año 2020. O si la información que yo tengo aquí es un periodo, es una información que se tiene por un periodo, entonces, por ejemplo, yo pongo periodo 2.2010-2020. ¿Por qué? Porque significa que esta información es una información que se recogió desde el 2010 hasta el 2020. ¿Voy bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, ajá. Ahora, fíjense qué bien resume en una tabla, cómo resume de bien la información. Fíjense. Yo siempre que estoy haciendo una tabla, yo voy a poner totales. Pongo, fíjense, esta columna totales, yo las pongo aquí, yo particularmente. En muchas bibliografías, yo diría que en muchas, y en los anuarios inclusive del Banco Central, ellos acostumbran a poner esta columna total aquí de primera, ¿ves? Ponen aquí total y después ponen hombres y mujeres, o mujeres y hombres, como sea. Pero casi siempre pero yo me acostumbré, lo aprendí y me acostumbré y me gusta, y yo la pongo es al final. El que lo quiera poner aquí adelante lo puede poner, ¿ok? Pero esto a mí particularmente me gusta más aquí al final. Y abajo va el total también. ¿Por qué? Porque fíjense toda la información que yo puedo recoger nada más en esto. Aquí puedo decir, bueno, aquí en Venezuela, por decir, aquí en Venezuela tenemos hombres entre 0 y 5 tenemos 3, mujeres entre 0 y 5 tenemos 2. Pero también puedo decir, mire, entre 0 y 5 yo tengo un total de 5 personas, 5 niños, ¿verdad? Bueno, también puedo decir, por ejemplo, aquí tengo 9 hombres entre 2 y 17 y tengo 12 mujeres entre 2 y 17, pero también puedo decir, mire, tengo un total de 21 personas entre 2 y 17. Ajá, pero para acá abajo también puedo decir algo. Aquí yo puedo decir, mire, en Venezuela yo tengo un total, ya, en Venezuela yo tengo un total de 31 hombres y también puedo decir, en Venezuela yo tengo un total de 33 mujeres y también puedo decir, tengo una población total de 64 personas. ¿Lo ven? Fíjense toda la información que yo puedo decir en ese cuadrito tan pequeñito. Fíjense el nivel de resumen que yo estoy dando
en una tabla o cuadro. ¿Okay? Entonces. Profe, ¿qué pone afecta a Marieli? Marieli, ya va. Disculpen, vamos a ver. Ya va. Está Marieli. Aquí ya va. Esperen un momentico, por favor. Gracias. Ya la admití. Estoy aquí. Ajá. Seguimos. ¿Siguen viendo la lámina? Sí, perfecto. Okay. Sí, perfecto. Ok, entonces, fíjense todo lo que hemos hecho. Miren todo lo que hemos hecho. Y todo lo que nos podemos enterar en un cuadrito como este. Ajá. Este es sencillo, ahorita vamos a pasar a otro para que lo vean. Entonces, esta es la idea. Nosotros vamos a hacer una información y la vamos a presentar así. Ahorita hablamos más profundo de esto. Entonces, repaso. Cuadro, número, si tengo varios cuadros. Si no, no tengo que poner cuadro, número. El resto es obligado. Un cuadro que no tenga título y no tenga fuente, ojo, un cuadro que no tenga título o no tenga fuente, no sirve. Y si me presentan a mí un cuadro que no tenga fuente o no tenga título, es cero. Cero en ese cuadro. Es como que si no existiera. ¿Por qué? No tiene sentido. Si ustedes me ponen aquí esto, por muy bonito que me lo pongan aquí y no tienen un título, o sea, ¿para qué me sirve esto? Esto no me sirve para nada porque yo no sé de qué se trata eso. No sé si eso es España, no sé si eso es Alemania, no sé qué es. ¿Ok? Y no sé si estos son perritos que le quieren decir mujeres y hombres, no sé a qué se refieren esto si no me dicen, ¿verdad? Lo mismo la fuente. Si a mí no me ponen la fuente, pues yo no voy a tomar esa información porque qué sé yo si esa información es válida o no. ¿Cuán confiable va a ser esa información si yo no tengo la fuente? Pero si a mí, por ejemplo, esto es inventado, esto no es tomado, por supuesto, del Instituto Nacional de Estadística, esto es un ejemplo mío, pero supongamos que la fuente me dice Instituto Nacional de Estadística, Dirección General de Población y Censo. Yo, no, esto con los ojos cerrados, esto está bueno, esto es del INE. Esto es información formal de un país. Pero yo también aquí podría poner, ojo, yo aquí podría poner fuente, cálculos propios, por ejemplo. Cálculos propios también es válido. Bueno, yo tomé una información de otra parte, hice sobre todo que sí, cálculos de tasas y cosas así, y yo los procesé y obtuve unos resultados y los voy poniendo donde X en el cuadro. Eso también es válido. ¿Qué pasa normalmente? Si yo pongo aquí fuente, por decir algo, ingeniero fulano de tal, ¿qué pasa con eso? Bueno, que se va a correr un riesgo. ¿Cuál es que se corre el riesgo? La persona que montó eso, si no es un investigador de confianza, que se reconozca en el medio como un investigador, pues difícilmente va a conseguir a alguien que esté interesado en esa información. ¿Por qué? Por el temor de que la información no sea confiable y nadie va a querer hacer una investigación en la que invierte tiempo, ¿verdad? Le pone amor y le pone dinero, basándose en unos datos que no está seguro si son o no son confiables, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo con esto que a lo mejor ese ingeniero sí hizo un buen trabajo, pero necesariamente uno tiene que tener confiabilidad para poder creer en la persona, para poder tomar la data, ¿ok? Pero la fuente siempre tiene que existir, porque de repente yo voy y busco en internet ese ingeniero y es un señor que es muy conocido, a lo mejor yo no lo conocía, pero un señor muy conocido y es un señor que es confiable, y digo, ay no, mire, si se puede tomar la data de ese señor está acostumbrado a hacer ese tipo de investigaciones. Entonces, le digo esto porque, claro, tampoco tiene que ser por una institución como tal. Entonces, la fuente es muy importante. Si no pongo la fuente, esto no sirve. Si no pongo el título, esto no sirve. La nota sí es optativa. La nota es si yo quiero aclarar algo. Por ejemplo, siempre en los cuadros del INE, cuando tienen que ver con edad, ellos siempre le ponen como nota o un asterisco y le ponen, se consideran las edades en años cumplidos. ¿Por qué? Ellos para hacer la aclaratoria de que cuando ellos levantan la información, hacen la entrevista, el entrevistado tiene que decir la edad que tenga en ese momento, así al día siguiente vaya a cumplir años. ¿Ok? Tiene que decir la edad que tiene en ese mismo momento. Por eso yo siempre pone años cumplidos. Y porque no estoy contando meses, estoy contando años cumplidos. Porque si yo voy a cumplir mañana, yo puedo decir, ¿verdad? Que tengo tal edad con 11 meses. No. Yo digo la edad que tengo y el año que viene, si soy entrevistado en cualquier mes del año, yo digo mi nueva edad del año siguiente. Pero así me falta un día y yo tengo que decir la edad que tengo hoy.
Bueno, pero eso es simplemente una aclaratoria. Pero así como ellos aclaran eso, nosotros podemos aclarar lo que queramos. Cualquier cosa que consideremos, lo podemos aclarar. Este es un modelo sencillo. Ahora vamos a ver otro modelo un poquitico más complejo, pero tampoco es nada del otro mundo. Este, por ejemplo. Este, bueno, igual, cuadro número. Se trata también de, pero fíjense este como dice, por y según también, pero fíjense como dice, Venezuela, punto, población por sexo y estado de salud. Ahora tengo dos variables en el por. En el por tengo sexo y estado de salud, porque fíjense, tengo sexo, hombre y mujer. Y tengo estado de salud, porque dentro de los mismos hombres tengo sanos y enfermos, y dentro de las mujeres tengo sanas y enfermas. ¿Ok? Entonces pongo luego mi coma y luego pongo según grupo de edad. Aquí también podría tener dos variables, tres, eso igual para acá. Pero hasta aquí se lo dejo de complejo, no se lo voy a poner más complejo que esto. ¿Ok? Este más o menos para que vean. Que esto es otro caso, que también es muy común. Entonces, fíjense, en este cuadro, fíjense todas las cosas que también podemos reunir de una manera fácil para mostrarla a un tercero. Fíjense aquí todo lo que recoge este cuadro. Este cuadro me dice a mí que hay una persona, un hombre que está sano entre 0 y 5, un niño. Me dice también que hay aquí dos niños, hombres, enfermos entre 0 y 5, para un total de 3 niños entre 0 y 5. Fíjense toda la data que me está dando esto. Por eso que yo pongo los totales así, porque los totales me dicen siempre mucho. Después vengo aquí a las mujeres. Ajá, me están diciendo que tengo un total de 2 mujeres entre 0 y 5 años. Pero de esas 2 mujeres me están diciendo que no hay ninguna enferma, bueno, niñas en este caso, y tengo 2 sanas. Y así, puedo hacer otro total aquí. ¿Por qué? Porque también me conviene poner un total de sanos y un total enfermo. Porque el sano, sumo los sanos hombres y los sanos mujeres y lo pongo aquí. ¿Y qué me da esta información? Bueno, me da de la población total, me dice cuántos hay sanos entre 0 y 5, cuántos hay sanos entre el otro grupo de entre 6 y 11, y así sucesivamente, y cuántos hay enfermos entre esas edades. Pero también me va a decir aquí el total de niños que hay entre 0 y 5, el total que hay entre 6 y 11, y así sucesivamente. Pero también me va a decir aquí al final mucha información. Me va a decir que de hombres hay 19 sanos y hay 2 enfermos para un total de hombres de 31. De mujeres hay un total de 16 sanas para 17 enfermos y un total de 33. Y después me dice un total grande que me dice, bueno, en total de la población hay 35 sanos y 29 enfermos para un total de 64. ¿Te ve? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Ok, entonces todo sigue igual. Todo sigue. El título, ya ves que lo que hice fue complementarlo con este I, porque está esto que está aquí. Igual, la fuente se pone igual. En este caso, por ejemplo, yo inventé que la fuente era Instituto Nacional de Estadística en la Dirección General de Población y Censo, y también el Ministerio del Poder Popular para la Salud, porque estoy tratando esto de enfermos y sanos. Entonces yo inventé que eso era tomado del Instituto Popular, Ministerio del Poder Popular para la Salud, Dirección General de tal cosa, porque no lo sé cómo es la estructura organizativa de ese ministerio. Entonces, también las edades, las notas, entonces se consideraron, fíjense, las notas en este caso le puse 1 y 2 en numeritos, y se lo señalé aquí arriba, el 1 y el 2, ¿ok? En pequeñito, pero era para más o menos mostrarle esa otra forma que había. Entonces, 1 se consideraron las edades de años cumplidos, y 2, por ejemplo, dice, se considera enferma la persona que presentó más del 50% de los síntomas, o algo inventado por mí, pero para que vean que podría ser una nota, pues eso. Ajá, entonces esto es así como vamos a hacer los cuadros o tablas estadísticas. ¿Hay alguna pregunta con relación a esto? No, profe, por ahora no. Ok. Entonces, fíjense, ya sabemos cómo se hace una tabla o cuadro estadístico. ¿Ok? Ahora vamos a aprender a hacer gráficos. Hay muchos gráficos, pero nuestro programa nos dice que nosotros tenemos que ver 4 gráficos nada más, que son el de sectores, el histograma, el polígono de frecuencia y la ojiva o acumulado. Vamos a ver cómo son esos gráficos. Fíjense, estos gráficos
se pueden hacer de forma manual o se pueden hacer en Excel. El que maneje el Excel y quiere hacerlo en Excel es válido, no importa. Estamos en esta era, pueden hacerlo en Excel, no hay problema. El que quiera hacerlo manual, también, no hay problema, lo hace manual porque el programa no exige que tenga que saber Excel. El que tenga el tiempo y quiera aprender y probar y darle con el Excel y hacerlo, también lo hace en Excel, aunque no sepa Excel, se pone, le da un rato y seguro que lo va a poder hacer. Solo necesita un poquito de tiempo, si lo tiene. ¿Ok? Entonces, yo les voy a enseñar aquí cómo se hace de manera manual. Ustedes, vuelvo y les repito, lo hacen como consideren, así o en Excel. Ajá. Entonces, en forma manual, ¿cómo lo hago? Tengo un ejemplo aquí que consiste en una encuesta que se hizo a 140 personas. No, no, para ver, sí, la cantidad de elecciones locales. Un grupo encuestado hacia, ajá, sí. Se hizo una encuesta a 140 personas, ¿verdad? Acerca de unos candidatos que habían en unas elecciones que venían 5 candidatos. Entonces, la inclinación o la aceptación que tenían por esos candidatos. Entonces, 25 personas, por ejemplo, tenían o les gustaba el candidato 1, allá va, a 30 les gustaba el candidato 2, y así, a 20 por aquí el candidato 5, tal, X, hasta llegar a los 140 personas. Yo voy a representar eso en un cuadro que se llama cuadro de sectores. Es el mismo cuadro que llaman el país en inglés, la torta en español, es el mismo, pero su nombre verdadero, ¿verdad? Es gráfico de sectores. Ese es su verdadero nombre. ¿Qué tengo que hacer yo para hacer eso manual? Fíjense. Yo tomo mi frecuencia y mis clases y voy a calcular los HSUI. Ya, vamos a bajar más, que más abajo está mejor. Aquí, para ver dónde están aquí. Aquí está. Aquí están los HSUI. Mire, yo tomo, aquí tengo la clase que son los candidatos, la frecuencia, que es el número de personas que tienen la aceptación por ese candidato, y yo calculo los HSUI, que ustedes lo saben calcular, que no es otra cosa que 25 entre 140, es esto que tengo aquí. Luego 30 entre 140, y es esto que tengo aquí. Así hago todo. Y esta es la frecuencia relativa, que ya aprendimos a hacerla, que sabemos que si la sumamos va a dar 1. ¿Para qué hago esto? Para luego multiplicarlo por 100 y tenerlo en porcentual. Entonces, multiplico esto por 100, no es otra cosa que correr la coma 2 espacios para acá. Entonces aquí da 17,86, aquí será 21,42 y así sucesivamente. Por supuesto, aquí la suma sería el 100%. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, que el 17,86% de las personas se inclinan por el candidato 1, el 21,42% de las personas se inclinan por el candidato 2 y así sucesivamente. Okay. ¿Para qué yo hago esto? Para algo que les voy a mandar ahorita por una foto. Luego voy a aplicar una regla de 3, de la regla de 3 que sabemos de... Ya. Está al revés, pero ustedes la voltean, porque esto fue hecho algo muy rápido. Para recordarles cómo se hace la regla de 3 que aprendimos no sé, no me acuerdo ya si es primaria o secundaria, no me acuerdo ya. Bueno, fíjense, ahí les mandé toda rayada y disculpen, pero ese fue algo que hice apurar para otra clase. Ajá. Profe, ¿no lo está compartiendo? ¿No? La regla de 3 no. No, pero por WhatsApp, la mandé por WhatsApp. Ella por mi mano ahorita rapidito. Ok, perdón. Me salió volteada. Ajá, ¿la ven? Está volteada. Sí, listo, ya lo vi, volteado. Okay. Ajá. Eso es para calcular los ángulos, simplemente aplicamos esa regla de 3, decimos, si 360 grados corresponde al 100%, porque la circunferencia tiene 360 grados, yo lo que quiero es para representarla de manera manual, es ver cómo voy a dividir esa circunferencia, ¿verdad? Para representar cada uno de estos candidatos. Entonces digo, si 360 grados que tiene la circunferencia corresponde a 100, ¿verdad? Al 100%, digo entonces 17,86 en el primer caso, ¿cuántos grados serán? Es así como lo hacíamos. Entonces, ¿cómo se resuelve esa regla de 3? Multiplico 17,86 por 360
y lo divido entre 100. Eso me da esto que tengo aquí. ¿Ok? Abajo le puse así todo rayito como está, yo se lo puse abajo, 17,86 por 360 entre 100. ¿Lo ven? Por si se le olvidó la regla de 3, Sí, ¿lo ven sí. ahí? Ok. Eso es por si se le olvidó la regla de 3. Entonces, es así aplicando esa formulita, ¿verdad? Voy a obtener Los ángulos. todos los ángulos. Ajá, ahora ¿cómo hago con esos ángulos? Bueno, entonces agarro ahora un compás y hago mi circunferencia, el tamaño que considere y me busco un transportador y con el transportador voy viendo los grados. Por ejemplo, veo cuánto ocupa 64,29 o 30, redondeado. Entonces, del candidato 1. Entonces, supongamos que es un pedazo así. Yo hice esto como a pulso, pues, pero ustedes lo harían, si lo quieren hacer, pues lo hacen con un transportador. Ajá, entonces sería este pedacito que está aquí, corresponde, y lo redondearon a 18%, que es 17,86, yo lo redondeé a 18. Y así sucesivamente, moviendo el transportador, voy obteniendo, ¿verdad? Hasta llenar toda la circunferencia. Se supone que si yo lo hago bien, esto va a quedar como esto más o menos, como este que tengo aquí. Este está hecho en Excel, ¿ves? Pero se supone que va a quedar como esto. Este está bonito, yo lo hice hasta separadito así para que se viera más bonito. ¿Ok? Pero claro, si yo lo hago en Excel, yo tengo que terminar esto, tengo que poner a uno, poner aquí después su título, poner la fuente, decir aquí a qué corresponde cada serie. Puedo poner esto en porcentaje, pero también lo puedo poner en valores. Las dos cosas se pueden poner juntas y queda más bonito, queda mejor, pues más explicado. ¿Ok? Pueden hacerlo de varias maneras, pues aquí pueden hacerlo en plano también, como quieran, si lo quieren hacer en Papá, Excel. pero nos va a explicar también cómo se hace el gráfico en Excel. No, porque en Excel ya me lleva más tiempo, no me da tiempo para eso, eso sería ustedes mismos que se pongan en Excel y si es que lo quieren hacer en Excel. Porque como les digo, la idea del programa no es que yo les enseñe Excel, o por lo menos lo poco que yo sé de Excel, que de paso, yo tengo años que no hago gráficos, bueno, usted lo hice, ¿no? Pero no tengo la rapidez que tenía antes porque, por supuesto, tengo muchos años que no trabajo el Excel con la parte de los gráficos hoy en día, ¿no? Pero claro, no le queda, solo que no, ustedes con seguridad lo van a hacer más rápido, lo van a aprender más rápido, porque ya yo he perdido esa rapidez en cuanto a gráfico, a lo demás no, porque lo sigo trabajando siempre. Pero la verdad es que tengo bastante tiempo que no hago gráfico. Pero bueno, igual. La cosa es que él tiene también, en Excel sí tiene una cosa, que los gráficos, cuando uno le va a poner sus títulos y todo, él es muy sensible. Y la verdad es que eso sí era una cosa que me fastidiaba antes un poquito. No sé si ahora con las versiones que han venido haya cambiado, pero antes era muy sensible. Y entonces uno quería hacer una cosa y a veces era que pasaba mucho rato porque cogía para otro lado, porque cualquier toquecito que uno hiciera se nos iba para otro lado, en lo que estábamos pidiendo, pues se iba para otra opción. Bueno, X. Entonces, pero como les digo, lo pueden hacer manual o si tienen tiempo, eso tampoco es que sea difícil, pero tienen que tener tiempo cada uno y ponerse un ratico en eso hasta que hace sus gráficos. Si no lo hacen manual, no hay problema. ¿Ok? Bueno, entonces ya les expliqué cómo es manual y en Excel, bueno, si quieren hacerlo, eso sí, ojo, si lo hacen en Excel, recuerden, o si no lo hacen en Excel, igual, tienen que ponerle título y fuente. Si eso no tiene título, no tiene fuente, eso no sirve. Y para evaluarlo será 0 y no le va a servir a nadie para nada. Ok, es así como se hace un gráfico de sectores. Ahora vamos a ver cómo se hace. Ya. Ya, vamos a ocultar esto. Vamos a ver otros gráficos, el otro gráfico. Vamos a ir a uno de histogramas. Fíjense, el histograma es el que llaman gráfico de barra. Es el mismo que llaman gráfico de barra. ¿Cómo sale en el Excel? De una vez les digo, en Excel no quedan las columnas así pegaditas, ellas quedan un poquito separadas. Les van a quedar así igualito unas columnas, pero no van a ser pegaditas, sino separadas. ¿Ok? ¿Qué hace uno en Excel? Que me acuerdo que lo hacía yo también cuando hacía gráfico. Bueno, para que quedaran pegaditas, si yo quería hacer mi histograma como debía ser, ¿yo qué hacía? Yo le hacía una pequeña trampa aquí abajo, en el eje de las X. En la escala de las X, eje de las X, yo le hacía aquí una pequeña trampita poniéndolo
No me acuerdo si era un poquito más grande las separaciones, ¿no? Las distancias. Ahorita no me acuerdo bien si era más grande o más pequeña, no me acuerdo, tendría que probarlo. Y entonces él automáticamente me sacaba estos separaditos, ¿ok? Pero era una pequeña trampa, pero no estaba alterando nada, simplemente que para efectos del dibujo me quedara separadas las columnas, ¿ok? Ajá. No me acuerdo bien qué era, una de esas dos cosas hacía, yo era poniéndolo un poquitico más grande o un poquitico más pequeño, pero era un poquitico nada más. Bueno, ajá, entonces, ¿cómo se hace el histograma? Vamos a ver, el histograma se hace trayendo para el eje de las X, yo puse aquí los límites inferiores, ¿no? Y el primero del inferior y después el superior. Pero, ¿qué es lo que voy a traer para acá? Fíjense, para el eje de las X, bueno, voy a traer las clases. Copio el primer valor de las clases y después empiezo a poner, perdón, el 204, ya me bajo otra vez. Perdón, el 200, 204, 208, después me voy. De la primera clase tomo el límite inferior y el superior, y después empiezo a quedarme solamente con los límites superiores. Eso es lo que voy a poner en el eje de las X. ¿Por qué lo puedo poner así? Porque si ustedes se acuerdan, cuando uno hace un gráfico, yo tengo ejes de coordenadas, ¿verdad? Que son las abscisas, ¿verdad? Las X y las Y, y las ordenadas. Ajá. Pero ¿qué tengo que traer yo para acá? Yo tengo que traer una escala para acá y una escala para acá. ¿Y cómo son las escalas? Las escalas tienen... ¿Qué es lo que es una escala? Bueno, un conjunto de números donde la distancia entre ellos permanece constante, ¿sí? Entonces, cuando yo traigo para acá, la escala ya tiene que tener la misma distancia entre un dato y otro. Y fíjense que si la mantiene de 200 a 204 hay 4, de 204 a 8 hay 2, de aquí a aquí hay 2, perdón, 4 todo el tiempo. Entonces, esto es una escala. Entonces, ¿cómo la traje? Traje en la primera clase la traje completa y después empecé a poner las superiores nada más. ¿Por qué? Porque tengo las barras pegaditas. Luego tengo en el eje de las Y, voy a traer a las F sub I. Estas F sub I, la frecuencia absoluta. Pero fíjense que aquí yo no tengo una escala. Aquí tengo el número 9, 8, 9, 13, 15. Entonces yo tuve que construir una escala. ¿Qué escala construir? Que por supuesto que contengan esos elementos. Bueno, una escala de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Si lo hacen en Excel, Excel le hace eso. Estoy haciéndolo manual. Entonces yo, como estoy haciéndolo manual, yo le hago de 2 en 2. Aquí entran todos, desde el menor valor que tengo ahí en la frecuencia absoluta hasta el mayor, que es 15. Luego, perdón, disculpen, que me paré en el polígono, en este, que es en que estoy, ¿ok? Entonces, aquí estoy con mi frecuencia. Entonces, tengo que identificar quién es el eje de las X. Ajá, el eje de las X en este ejercicio que yo tengo ahí, de acuerdo a lo que decía ahí arriba en el título, dice cantidades de cabezas de ganado, o sea, entre 200 y 204 cabezas de ganado, entre 204 y 208. Entonces, si busco la frecuencia, ¿qué me dice la frecuencia? Fíjense, ¿qué me dice el cuadro este? Me dice que entre 200 y 204 tengo 9 fincas. Entre 204 y 208 cabezas de ganado tengo 8 y así sucesivamente. Eso lo traje para acá. Entre 200 y 204 tengo 8. Entre 204, 9, ¿no? Perdón. Entre 204 y 208 tengo 8. Luego entre 208 y 12 tengo 9 otra vez. Entonces lo que voy haciendo es poniendo entre 200 y 204 tengo 9, subo hasta 9 y cierro. Luego aquí, bajo aquí, porque aquí es 8, entonces aquí bajo hasta aquí es 8. Y así, aquí vuelve a subir a 9 y aquí subí a otro que está arriba, que no lo voy a subir otra vez. Y así, hago todas mis barras. La quieren, la pintan. Si es a mano, la pueden pintar. Si la quieren pintar, si es en Excel, pues ahí tienen 200 cosas que pueden hacer, desde figuritas y cositas, colores y de todo. Y aquí también le pueden poner aquí atrás cositas en Excel. Ok. Ajá. Entonces, fíjense, identifico también aquí especifico que dice que esto se trata de número de finca. Aquí tengo que poner número de finca, aquí tengo que poner número de cabezas de ganado. Título, juro, tengo que poner el título y la fuente, si no, malo todo. Igualito que en los cuadros, título y fuente. Y nota es opcional. Si quiero poner una nota aclarando algo, la pongo. ¿Ok? Entonces, es así como se hace el histograma. Con el histograma, entonces, trabajo con la frecuencia absoluta y con las clases como le expliqué. ¿Ok? Tomando la primera clase completa y después solamente los límites superiores de las otras.
Ese es el histograma. Ahora, vamos a ver el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia, ¿qué traemos aquí y qué ponemos aquí? Bueno, aquí en el eje de las Y pongo igualito las F sub I. Por supuesto, construyo mi serie aquí, la construyo, ¿ok? De 2 en 2. Muy bien, mi escala de 2 en 2. ¿Qué pongo aquí abajo? Bueno, aquí abajo voy a poner los puntos medios. Entonces tengo que calcular, crear una columna donde yo ponga los puntos medios. Punto medio entre 200 y 204 es 202. El punto medio entre 204 y 208 es 206. Bueno, ya ustedes saben cómo se calculan los puntos medios. Entonces, ¿qué voy a poner cuando voy a graficar el polígono de frecuencia? En el eje de las X pongo los puntos medios y en el eje de las Y voy a poner la frecuencia absoluta. Entonces, puedo trasladar estos datos igualitos para allá, para la X, porque esto es una escala, fíjate, es una escala de 4 en 4, ¿sí? Entonces la puedo trasladar igualita porque ella sí es una escala, entonces voy. 200, fíjense, no vean ahorita ni este primero ni este último, no sé, después les explico eso. Yo comienzo aquí, comienzo con mi 202, 204, 206, 210, de 4 en 4 hasta 218. Entonces voy diciendo, de aquí le tocaba 8 o 9, no me acuerdo. De aquí a aquí, de aquí le tocaba, creo que era, bueno, a 202, sí, 9, a 206, 8, así. A 200, ajá, 9, después bajó a 8, después volvió a subir a 9, ¿ok? Después subía tanto y subía hasta otro tanto que está allá arriba. ¿Qué hago entonces? Yo uno, después, esos son puntos, aquí en este caso voy poniendo puntos, puntos, puntos. Después que tengo todos los puntos, yo uno mis puntos, así, vean, así, 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 hasta aquí. Pero como esto es un polígono de frecuencia, yo tengo que cerrarlo para que sea un polígono. Aquí es donde digo, como lo tengo que cerrar, entonces aquí es donde yo voy a decir qué número le correspondería aquí, ¿verdad? Si el último de aquí es 218 y voy de 4 en 4, entonces significa que aquí a esta escala le corresponde el número 222. Y aquí, antes del 202, ¿qué número le correspondería si voy de 4 en 4? El 198. ¿Para qué los pongo? Simplemente para lanzar la recta y cerrar el polígono de frecuencia. ¿Ok? Simple y llanamente para cerrarlo y me quede como un polígono. ¿Está bien? ¿Se durmieron? No, No. Ok. Estamos de acuerdo con lo que va diciendo. Ah, ok. Entonces, como siempre, título y fuente. Nota es optativo, pero título y fuente es a juro. Tengo que poner de qué se trata este eje de las Y, en este caso número de finca, tengo que decir de qué se trata esto que está aquí abajo, que tengo que decir que es la cantidad de cabezas de ganado. Lo mismo, los colores, lo que usted quiera, esto también lo hace Excel. Este polígono de frecuencia también se llama así igualito, polígono de frecuencia. Uno le barre los datos, uno coloca los datos, los barre, por eso digo, es sencillito, uno coloca, lo que pasa es que lo que sí es que hay que ponerle uno al lado del otro, o sea, en ese caso, por ejemplo, si va a ser polígono de frecuencia, yo tengo que ponerle aquí los números 200, 202, 206, y después aquí al lado poner la frecuencia, para cuando yo lo barra, él lo entienda, tengo que ponerlo exactamente como lo voy a barrer. Bueno, o sea, lo voy a sombrear, pues, para pedirle que me haga el gráfico. Ok. Ajá, entonces ya sabemos cómo se hace el cuadro de sector, el gráfico de sectores, cómo se hace el histograma y cómo se hace el polígono de frecuencia. El último que vamos a ver es la ojiva, o también lo llaman mucho el acumulado. Comúnmente lo llaman el cuadro de acumulado. ¿Por qué lo llaman de cuadro acumulado a la ojiva? Bueno, muy sencillo, porque realmente es acumulado. Como es acumulado, yo tengo que construir la columna de la frecuencia acumulada. Entonces construyo la frecuencia acumulada, que ya sabemos cómo es. El primer número es el mismo de aquí, después empiezo a sumar 9 más 8, 17, 17 más 9, 26, 26 más 13, 39 y así, hasta llegar a 54. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo voy a poner en mis ejes de las Y aquí. Lo voy a traer a escala, por supuesto, escala. ¿Qué pongo aquí abajo en el eje de las X? En el eje de las X voy a poner todos los límites superiores de la clase.
204, 8, 212, 216. ¿Por qué? Porque es acumulado. Y yo voy a decir, por ejemplo, hay 9 fincas que tienen hasta 204 ganados. Hay 17 fincas que tienen hasta 208 cabezas de ganado y así. Ahí al final 39, aquí 39 fincas que tienen hasta 216 cabezas de ganado. Entonces, por eso se llama acumulado. Entonces, aquí pongo todos los límites superiores de la clase y aquí traje una escala, pero de acuerdo a los números que me dio la frecuencia acumulada, la escala de aquí la puse de 10 en 10. Y aquí, en esta escala de 10 en 10, entran todos estos valores, ¿ves? De la frecuencia acumulada, ¿ves? Que tiene desde el 9 hasta el 54. Entonces, yo puse desde el 10 hasta el 60 para que los cubra todo, ¿ok? Entonces, bueno, voy también haciendo igualito, voy diciendo, hasta el 204 son 9. Después, hasta el 208 son 17 y después 26, ¿no? 17 y pongo un puntico y después hasta el 212 son tantos. Busco aquí el cruce donde es y le pongo el puntico. Así hice los puntos. Después que tuve los puntos, yo tracé una recta, pero la recta debe venir desde el origen porque ya es acumulada. Entonces, trazo la recta desde el origen y voy uniendo todos los... Ay, caramba, se me movió. Voy uniendo todos los puntos. Voy moviendo todos los puntos, uniendo todos los puntos, ¿verdad? Hasta el último punto. Fíjense que cuando un cuadro, un gráfico es acumulado, ¿no? Cuando sus datos son acumulados, lógica, que eso tiene que ser siempre una recta hacia arriba, porque siempre va a ser acumulado, le voy sumando siempre el del año siguiente, si se tratara de año, ¿ok? Entonces, el a juro va a ser siempre una recta hacia arriba, a juro. Pero fíjense la diferencia, por ejemplo, entre esto, tratándose de lo mismo, entre estas barras de aquí, y este acumulado que está aquí. Yo les voy a poner ahora otro ejemplo y ya van a ver por qué. Bueno, antes de poner un ejemplo, primero díganme, ¿tienen duda de algo? ¿Algún valor agregado? ¿Quieren preguntar algo? No, profe. Bueno, yo creo que no. Hasta el momento no, profe. ¿Todo bien? Ok. Entonces ahora, por favor, quiero que me presten atención. Esto es lo último que les voy a decir de esta clase, porque entonces ya les di cómo se hacen los gráficos, ya saben cómo se hacen los cuadros. Recuerden que siempre los cuadros deben de tener, y los gráficos, título y fuente. Nota opcional, pero título y fuente siempre tienen que tenerla. Ajá. Yo les voy a mandar este material y el del Word, del trabajo. Pero para cerrar esta parte de la materia, quiero que por favor me presten un momentico atención, pero atención de verdad, aunque no las esté viendo, ¿sí? ¿Me van a prestar atención? Mi profe. Bastante. Claro, profe, aquí estamos. Ajá, muy bien, porque esto me interesa que se lo lleven como profesional. Le estamos atendiendo, profe. Claro muy que bien. sí. Muchas gracias. Fíjense lo que les quiero que se lleven. Yo puedo manipular la información con los cuadros y con los gráficos a mi manera si yo quisiera. Lo puedo hacer de dos maneras. De la peor manera que la puedo hacer es alterando los números, poniendo los números como yo quiera, inventados por mí, para que me dé un gráfico que se visualice como yo quiera que lo visualicen y lo entiendan. Voy a poner un ejemplo. Que yo sea una gobernadora de un estado X. Y yo quiero demostrar, porque vienen unas elecciones, que yo hice mucho por el área de la salud. Supongamos, invertí mucho dinero por el área de la salud. Entonces, fíjense, si yo digo que me hagan un cuadro de este histograma, por ejemplo, a lo mejor, si yo fui una persona ineficiente, que no hice las cosas bien, seguro que este cuadro, este gráfico, de barra, voy a tener unas barras, unas pequeñas, una un poquito más grande, pero a lo mejor las voy a tener como que todas pequeñas aquí, porque esto me representa mi inversión. Como no invertí casi, voy a tener unas barras aquí pequeñitas, ¿verdad?
O puede ser que un año invertí, los otros no hice nada, no invertí casi, entonces voy a tener una un poquito alta y las otras todas bajitas. Cuando yo muestre eso, ¿verdad? Cónchale, todo el público al que yo le estoy mostrando eso va a decir, bueno, pero no hizo nada por la salud, yo no voy a votar por ella, ¿verdad? Entonces muchas veces aquí se presenta la parte deshonesta y inventan datos, ponen otros datos diferentes, inventados, pero eso tiene sus consecuencias, puede tener sus consecuencias porque hasta una gente puede ir presa por inventar información, puede tener sus consecuencias si la investiga. Pero hay otra forma que yo también puedo ser deshonesta, ¿verdad? Pero no estoy inventando los datos, sino simplemente estoy manipulando la forma de presentar el gráfico para que la parte visual de las personas, a través de la parte visual, les llegue a su cerebro una idea que no es la real, aunque yo no estoy inventando la data. Fíjense cómo puede ser. Si yo pongo una escala muy grande aquí en este cuadro, supongamos que esto es mi inversión en salud. Fíjense que aquí tengo unos montos más altos que invertí, pero aquí la inversión me bajó, por ejemplo. Esto podría ser mucho menor aquí abajo, por ejemplo, que se note mucho que en lugar de estar ahí, está por aquí abajo. ¿Qué pasa si yo muestro esto? Si yo agarro y le pongo a esto una escala mucho más grande, ¿sabes? Que la separo muchísimo más. Ustedes no lo van a notar porque con una escala muy grande esto baja, todo esto baja y se pone bajito aquí y estas diferencias que están aquí, casi ninguna se visualiza. No son perceptibles. No son perceptibles, muy bien, esa es la palabra exacta. Ellas se diluyen cuando yo agrando esto. Y cuando yo se los muestre, ustedes no van a tener esta idea como la tienen ahorita de decir, mira, aquí ella invirtió menos, pero aquí invirtió más y aquí invirtió bastante, mucho más, pero aquí apenas un poquito. No la van a tener, sino que van a ver una cosa casi pareja y van a decir, ah, no, pero ella invirtió todo el tiempo, mira, todo el tiempo invirtió bastante, se portó bien, trabajó bien por la salud, voy a votar por ella. ¿Ok? Cuando estoy siendo deshonesta, porque si yo soy honesta, yo debo presentar mi cuadro así como es y explicar los picos, los altos y los bajos. Debo tener explicación. Yo puedo decir, por ejemplo, aquí, mire, aquí hubo un problema, por ejemplo. Aquí bajaron las inversiones porque, por ejemplo, el Banco Central no me bajó a tiempo el dinero, los recursos, por decir algo. O se presentó un incidente X, el que tuvimos que atender en el Estado, y unas inundaciones, ni Dios lo quiera, lo que sea, y entonces, miren lo que pasó aquí. Nos tuvimos que dirigirse a la parte de infraestructura, pero sin embargo, mire que nosotros tratamos de hacer lo más que pudimos y fíjense que la inversión bajó un poquito en salud. O sea, yo debo tener una explicación a lo que yo hice. Si yo fui eficiente, lógico también. Si yo estoy actuando de buena fe y estoy siendo eficiente, yo tengo que tener una explicación para la variación de mi data, no ocultarla. ¿Ok? Entonces, la honestidad es muy importante aquí. Esa es una forma que hacen muchos gobernantes, sobre todo gobernantes, mandan a hacer cuadros de esa manera. ¿Ok? O las mismas personas que hacen el trabajo son deshonestos y para ganarse al jefe, pues le hacen cosas así. Eso no debe ser. Yo debo demostrar las cosas como son y debo explicarlas como son. ¿Ok? Luego les voy a decir una experiencia que yo tuve. Ahora, miren aquí. Otros tienen la costumbre de parece que no les existe otro gráfico que no sea el acumulado. ¿Por qué? Porque aquí si yo les digo, mire cómo yo invertí, supongamos que estos son años, y yo les digo, mira cómo yo invertí aquí, ustedes que van a decir, wow, esa gobernadora se invirtió, mire, todo el tiempo para arriba, todo el tiempo no, en salud estamos buenísimos. Y resulta que esos datos son estos mismos de aquí arriba, que tienen sus variantes, pero si yo lo acumulo, lógico, va a ser siempre para arriba, pero como la gente no está pendiente de que si es el acumulado, si es la ojiva o no es la ojiva, la gente va a ver eso bien bonito en unas láminas y entonces van a ver que esto va para arriba todo el tiempo y eso es lo que yo le acostumbraba a poner, puros ojivas, puros cuadros acumulados para que la gente piense que esto ha sido una maravilla. Resulta que es que cada gráfico tiene su razón de ser y yo debo usarlo honestamente como debe ser. No es que yo no pueda hacer una ojiva, sino que yo les diría a ustedes, ¿verdad? Mire, así fue como yo invertí, por ejemplo, anualmente en salud, vean, y les explico por qué un momento subió y porque aquí subió más, tuvimos esa ventaja que subió más por X motivo, ¿ok? Pero también puedo hacer uno de estos, pero en un caso de estos es para decirle a ustedes, mire, yo invertí un total durante tantos años, 5 años, mi quinquenio, lo que sea, un total en salud de tanto. Ese fue mi total
pero no es que el comportamiento año a año fue este, sino que yo invertí en el periodo que yo estuve un total de tanto. Está bien, de 50 y pico, no sé cuánto quedaba aquí, sí, como 54. ¿Ok? Entonces, usar el gráfico y los cuadros, porque los cuadros también, en los cuadros con el maquillaje y los colores que le ponen también hacen cosas así, porque hasta los colores hacen que las personas se fijen más en un dato que en otro. Todas esas trampas se pueden hacer, porque todo eso es por vista, eso está comprobado. Entonces, si yo le pongo unos colorcitos más llamativos y más brillantes, una cosa, las personas automáticamente tienden a mirar hacia allá y apartan lo otro. ¿Ok? Entonces, yo tengo que ser honesta cuando voy a presentar una información en cuadros y gráficos. Tengo que tener la forma de explicar cuando suben o bajan. Tengo picos que suben o tengo hacia abajo. ¿Ok? Tengo que saberlos explicar. Y debo ser honesta. Eso es lo principal cuando yo vaya a trabajar con cuadros y gráficos. Porque la trampa existe. Y como les dije, bien sea alterando los datos, que es la forma más peligrosa, o bien sea alterando la parte visual de las personas. ¿Me expliqué? Sí, profe. Sí, sí, profe. Ah, ok. Entonces ahora yo les voy a echar un pequeño cuento de experiencia que yo tuve sin decir dónde. Tuve una experiencia donde en una oportunidad llegaron unos periodistas porque la persona se iba del cargo que estaba ocupando y la persona se iba, se había terminado su periodo y venía otra persona. Y llegaron unos periodistas, no sé, 3, 4 periodistas, ya no recuerdo, y se presentaron unos gráficos. Y resulta que la persona presentó puros cuadros de ojiva, puros gráficos, perdón, de ojiva, puros. Tal cosa mostrando su ejecución. Y todas oyeron y nadie, pero hubo una periodista muy acuciosa y esa periodista le dijo, ella sí sabía lo que era un gráfico acumulado y le dijo delante de todo el mundo que ella lo que le llamaba la atención es por qué toda su información de su ejecución de sus metas estaban representadas en cuadros acumulativos y la persona no encontraba qué decir. ¿Sabe? La persona tartamudeó y bueno, dijo cualquier cosa por salir del paso. Pero esa periodista se dio cuenta de que todo lo que le estaban presentando era puro acumulado, o sea que ella tenía noción de lo que eran los gráficos. Y créanme que eso fue una realidad, eso la viví yo estaba y lo vi. Otra cosa, en una oportunidad me tocó presentar unos gráficos con una información de unas compras y resulta ser que el gráfico daba cosas como esta, ¿saben? Bueno, no estaba representado así, estaba representado en uno de tendencia. El de tendencia, que no le toca a ustedes, imagínense pero sin cerrarlo aquí. Sin cerrarlo aquí, más o menos así, es uno de tendencia. Entonces, era esta línea de aquí arriba nada más así. Pero no era más notoria, tenía más picos hacia abajo y más picos hacia arriba. Pero ¿qué pasa? Que nosotros le presentábamos la información a un gerente determinado, X. Y ese gerente sabía explicar, porque sabía manejar la información. Cuando iba a hacer sus presentaciones, él sabía explicar los picos. Él decía, aquí se compró menos por tal y tal motivo. Aquí se compró más por tal y tal motivo. Y luego compramos mucho más y después habían picos que bajaban. En este mes pasó tal cosa y las compras. Pero él sabía manejar la información. Cambiaron de persona, vamos a decir que era un gerente, cambiaron de gerente. Cuando presentamos los mismos cuadros, el señor se puso bravo y dijo que nosotros no queríamos colaborar porque resulta ser que porque el otro gerente tenía siempre la información y él no. Y cuando le dijimos, pero ¿por qué no? Si es la misma información que está viendo ahorita. No, pero ¿por qué esos picos para abajo? A mí me ponen todo para arriba porque eso sí a mí no me sirve. Eso fue lo que nos dijo. Eso a mí así no me sirve. A mí me ponen todo para arriba. Por supuesto que no lo hicimos. Por supuesto tuvimos que irnos porque no iba a hacer eso. Entonces, le estoy poniendo esto como ejemplo. ¿Ve? Ve que como hay personas, y se lo estoy diciendo con experiencias personales,
El señor no sabía, el anterior sabía cómo explicarla, porque eran cosas normales que sucedían en ese tipo de compras. Pero como él no sabía nada de trabajo y no se había puesto a inmiscuirse dentro del trabajo en qué consistía eso, pues él no le gustaba que hubiesen picos hacia abajo. Él quería todo para arriba, entonces él quería que le hiciéramos pura ojiva. Y como no le hicimos pura ojiva, pues él se puso bravo. Y bueno, yo particularmente me fui, yo no iba después de tantos años de profesional, iba a hacer eso. Entonces, esto es un ejemplo. Le estaba echando la broma para atrás. Esto es un ejemplo exactamente de lo que es un agente, de por qué las personas tienen que ser honradas en su profesión. Parece tonto, pero eso no es tonto. Eso no es tonto. Uno tiene que mantenerse en los trabajos por los que dé con honestidad. Tiene que ser un profesional con honestidad, no solamente con sabiduría. La honestidad vale mucho, ¿ok? Entonces, bueno, ese es el mensaje que les quería dejar. Entonces, lo último es, buenas reflexiones. Les voy a mandar este material, ahorita por correo apenas termine la clase, y también les voy a mandar este otro. Ya va. Ya va, un momentico. Ya va, que no lo veo. Aquí está. Ok. Ajá. Fíjense en este material. Este que también se va a mandar es las indicaciones para cómo se va a hacer el trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿lo están viendo? Sí, profe. Dice trabajo, Sí. cuadros y gráficos. Exacto. Entonces, fíjense lo que les voy diciendo. El primero, disponer de una data proveniente de variables definidas en, esas variables deben estar definidas en, una investigación propia anteriormente realizada. O sea, que si ustedes tienen una investigación que realizaron antes, pueden tomar esa variable y esa data. Puede ser que venga de investigaciones que se deseen realizar en el presente, ahorita que estén trabajándola, o a futuro, pero que la tengan a la mano. Pueden hacer uso de ella. También puede ser tomada de alguna bibliografía o por vía internet. Pueden tomarla también. Puede ser hipotética, pero con coherencia y lógica. O sea, puede ser inventada, pero tiene que ser un invento con lógica, no como yo, el ejemplo que yo le puse en una población de tres personas. Entonces, nada más para ahorita enseñarle, pero si yo voy a presentar un trabajo y quiero inventar la población, tengo que inventarla con sentido, con 30 y pico de millones, de 37, no sé cuántos millones que llevamos ya ahorita. ¿Ok? Entonces, tengo que hacer una cosa que tenga lógica. O algo, una experiencia que ustedes tengan en su trabajo. Por ejemplo, ustedes tienen una experiencia en su trabajo sobre X, sobre los niños cuando están atendiendo a los niños. Y tienen unas variables con... Bueno, no tiene que levantar la información, pero ya ustedes tienen idea de cómo más o menos se desarrolla eso. Y entonces, ustedes van a poner una data acorde, más o menos, que tenga sentido. Y de alguna otra fuente de información que de repente a mí no se me ocurra y ustedes la sepan, no sé, X, la tomen de ahí. Ajá. Entonces ya saben que van a tomar, van a definir unas variables y van a tomar la data de ahí. Ustedes el trabajo va a consistir en el siguiente. Ustedes se van a imaginar que están haciendo una investigación. Y por supuesto esa investigación tiene que llevar cuadros y gráficos. Entonces, fíjense bien. Mínimo un cuadro. Pueden hacer más de uno, pero mínimo uno. Un cuadro mínimo. De gráfico mínimo uno de cada uno, es decir, mínimo 4 gráficos para que sea uno de cada uno, ¿ok? De los 4 que vimos, uno de cada uno. Mínimo entonces tendrían que ser los 4 gráficos siempre que sea uno de cada uno diferente. Pueden hacer más, si quieren hacer sectores 2, 3, pueden hacerlo, pero tiene que haber uno como mínimo de sectores, uno de polígono, uno de histograma y uno de ojiva. Ajá. El trabajo. Bueno, el cuadro también, ya les dije, un cuadro de cruce de variables, que es el cuadro que vimos ahorita, mínimo 1, que debe respetarse las normas aprendidas en clase, que es lo del título, cómo se hace el título, lo de la fuente, y que no se cierra ni a la derecha ni a la izquierda, con sus columnas de totales.
Ajá. Después dice, elaborar como mínimo, bueno, ya les dije lo de un gráfico. Ajá. Realizar un análisis de lo observado en cuadros y gráficos. Ah, yo no le puse aquí introducción. Sí, yo le puse, me la salté. Ajá, vamos a la otra parte, la descriptiva, a la introducción. Fíjense, le van a hacer una pequeña introducción. Una introducción que puede llevar, ¿qué les digo yo? 2 parágrafos o 2 párrafos. Pequeño, no es nada del otro mundo, es pequeño, donde ustedes me den una idea de qué es lo que están, qué fue lo que investigaron, ¿verdad? Así sea hipotético, pero qué fue lo que investigaron para yo tener idea cuando vean los cuadros. En una o en 2 párrafos pueden poner de qué se trata, ¿ok? Por decir algo, si es de una enfermedad, bueno, el presente trabajo se refiere, por decir algo, a la enfermedad fulana de tal que se detectó en el estado tal, y entonces se pretende mostrar tal y tal cosa, y ya. Una introducción ahí pequeñita de lo que se va a tratar el trabajo. Después, hacen sus cuadros, hacen sus gráficos, y entonces con sus cuadros y sus gráficos ustedes van a hacer un pequeño análisis, ¿verdad? De lo observado en el cuadro y gráfico. Un análisis igual, es una cosa sucinta, nada extenso. No es, esto es una simulación de una investigación, pero no es una investigación como tal, ¿ok? Porque lo que me interesa es, lo que yo tengo que evaluar es si saben hacer cuadros y gráficos, pero por supuesto que para evaluarlo no solamente están las normas, sino que tienen que tener sentido lo que están haciendo. Y tienen que demostrarme de que el tema es tal, y en base a ese tema yo hice este cuadro y este gráfico. Si no, no, tampoco tiene sentido hacer un cuadro o un gráfico a lo loco, ¿ok? Porque la idea es que se sepa que esto sirve para apoyar las investigaciones. Ajá, entonces yo hago un pequeño análisis muy sencillo, por ejemplo, de acuerdo a lo que se observa en el cuadro tal, se evidencia tal y tal cosa. En el gráfico se puede ver que la tendencia de esto es tal y tal cosa. Cosas así, cosas muy, muy, muy puntuales, como un análisis pequeñito, nada grande. Y luego hago una pequeña conclusión de qué es lo que yo considero que pasó de acuerdo a todas esas cosas. La enfermedad que se está estudiando, conclusión, bueno, que se está estudiando tal, bueno, tiene mayor incidencia en las damas que los caballeros, tiene tal cosa y tal cosa, lo que ustedes consideren como una conclusión, igualmente una cosa sucinta. Yo no quiero nada, yo lo que quiero es algo que tenga sentido y que me le dé sentido a los cuadros y a los gráficos. ¿Me expliqué? Sí, profe. Perfectamente, profe. Ok, entonces, hasta aquí dejamos la clase. Ahorita cierro la llamada y enseguida les mando por